¿Ya? Entonces, sabemos que el EPOC es principal, bueno, se da hoy por este irritante que les hace mal a ustedes, pero me da más trabajo a mí, que es el cigarro, ¿ya? Este cigarro y, bueno, por la biomasa, la contaminación, ¿cómo se llama? La leña, los que cocinan a leña. Estos son las dos principales causas. En países industrializados, pues es el tabaco, y en países en desarrollo, en vías de desarrollo, pues la principal causa pues va para lo que es el efecto de cocinar con leña, esas cosas que hay que preguntar en estos pacientes que sospechan esta enfermedad. Entonces, en este paciente con el EPOC, la obstrucción va a ser crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces se desencadena también una serie de inflamación, actúan los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos CD8, y van a hacer un estado inflamatorio y van a reducir la luz bronquial, pero de una forma irreversible. Entonces, podríamos decir que el principal tratamiento del EPOC es que deje de fumar, ¿ya? Ese es el principal tratamiento, que no se exponga a eso. Pero podríamos decir, hay medicamentos que son los broncodilatadores, que los utilizamos no porque vamos a revertir esto, porque no lo vamos a revertir. Ya el bronquio está remodelado, está en el EPOC tipo bronquitis crónica, esto ya va a estar todo con secreciones, taponado, esto inflamado, pues ya no lo vamos a revertir. Pero podríamos decir, es como algo, aunque la palabra no está bien, lo puede llevar a confusión, pero podríamos decir estos broncodilatadores son como de uso paliativo, pero es lo que tenemos para el EPOC, ¿ya? Que son los broncodilatadores. Además de este inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que también hace broncodilatación, el roflumilaz, y estos broncodilatadores. Como les había mencionado, los broncodilatadores podían ser los beta-2 adrenérgicos, o podrían ser los anticolinérgicos, los antimuscarínicos. Los anticolinérgicos. Entonces, ya les he explicado, bueno, el mecanismo de acción de estos medicamentos, y a diferencia del asma, como anticolinérgicos, sí podemos usar los tres. Sí podemos usar tanto el bromuro el tiotropio, el glicopirronio, y el aclidinio, todos son bromuros, aclidinio. Y todos los beta-2 que dije, de acción corta, y los de acción larga. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos la diferencia de estos, y lo importante es que sepan que en el EPOC sí podemos usar todos estos tres anticolinérgicos que tenemos, ¿ya? Ahora sí retrocedemos un ratito, aquí me olvidé. Obviamente también hay la presentación de los corticoides por vía inhalatoria, ¿ya? Que también son el salmeterol, formoterol, lo más utilizado, la budesonida, esas también son las formas que se dan los corticoides, ¿ya? Bueno, porque lo sepan, en forma inhalatoria, y los IV y vía oral, que son más utilizados en lo que son las crisis, en la crisis asmática, en la forma aguda. Y esto ya más para el control de exacerbaciones, ya podemos decir de mantenimiento, para el tratamiento de mantenimiento, ¿ya? Entonces acá tenemos, recordar, esto, lo principal, como ya les había dicho, es eliminar este agente irritante, este agente tóxico. Pero bueno, vamos a tener estos broncodilatadores que también pues van a aumentar el calibre de la vía respiratoria, pero tampoco no se va a poder hacer milagros, porque esta obstrucción ya no es reversible, a diferencia del asmático, ¿ya? Entonces, como les había dicho, dentro de estos broncodilatadores pues teníamos a los beta-2 y a los anticolinérgicos, ¿ya?
acá en el EPOC es muy utilizado pues la combinación de estos, de combinar un beta 2 y combinar con un anticolinérgico cuando ya tenemos un EPOC grave, ya con una obstrucción de moderada a grave. Si no, si es una obstrucción pues leve, pues utilizamos solamente preferentemente uno solo, ¿no? O tiotropio o el salmeterol, pero más utilizados son los anticolinérgicos en el EPOC. Entonces, y también tenemos otro también medicamento utilizado, que es el roflumilaz. Habíamos hablado de los efectos adversos del beta 2, que era el temblor y la taquicardia. Los anticolinérgicos, prácticamente los efectos por vía inhalatoria son prácticamente inexistentes. Ya, por eso es que a veces cuando vienen pacientes que vienen con una frecuencia cardíaca de 150, te da un poco de temor, podríamos decir, darle un beta 2 nebulizado y solamente le dan un anticolinérgico, porque el efecto adverso de estos es prácticamente nulo. Pero luego también hay que recordar que esa taquicardia pues puede estar justificada por la hipoxia, ¿ya? Pero eso ya lo verá, bueno, ya me estoy adelantando, eso ya lo verá un poquito ya más en el manejo específico del EPOC. Pero bueno, para que tengan una idea de qué medicamentos se utilizan en lo que es el EPOC. Hubo una pregunta también, el efecto adverso de los beta 2, específicamente preguntaron el efecto adverso del salmeterol, si no me equivoco, y pusieron como le dije, los principales es el temblor y la taquicardia. Esos son de cajón, que muchos pacientes lo tienen, especialmente los pacientes mayores. Pero un efecto rarísimo, pero ya raro, pero que también está por ahí reportado, es de que te aumenta la glucemia, te hace hiperglicemia. Pero eso ya es un efecto raro de los beta 2 agonistas, rarísimo. Lo principal hubiera sido que se pregunte cuáles son los efectos adversos de los beta 2 para que uno los tenga en cuenta y poder luego, si sabes esto, tú le dices al paciente qué es lo que puede tener y ya, pero mire, o se ahoga o tiene un poco de taquicardia, decida usted. Ahí está. Pero bueno, es importante también por eso saber un poco los efectos adversos de este medicamento. En cuanto a los efectos adversos, como hemos hablado mucho también de anticuerpos monoclonales utilizados en el asma, el omalizumab, benralizumab, como estos son medicamentos de reciente uso, podríamos decir, todavía efectos adversos no están, ¿cómo se llama?, identificados, más que seas alérgico al medicamento. Por eso es que principalmente estos medicamentos, como son IV, se colocan bajo supervisión de la enfermera, se colocan en el hospital, porque sería que el efecto adverso sería que seas alérgico a ese medicamento, pero después otro efecto adverso que hay que tener cuidado, prácticamente no se ha identificado, pero eso es porque son medicamentos que son de reciente uso, todos esos anticuerpos monoclonales. Hay algunos que dicen que a la larga te podría producir patología tumoral, no se sabe. Habría que tener estudios de seguimiento, pero bueno, como todavía esos están recién utilizados, pues tampoco no disponemos de esos estudios y tampoco le puedo decir que tenga otros efectos adversos más que el que seas alérgico a ese medicamento. Eso es en cuestión al EPOC. Luego tenemos la enfermedad pues más frecuente aquí en Perú, que tenemos la tuberculosis. ¿Ya? Un poquito recordando, podríamos decir, pues el micobacterium tuberculoso, esta micobacteria va a poder tener lo voy a escribir acá y luego lo borramos. Pues va a tener una replicación rápida, esta micobacteria, o acá tenemos la micobacteria. Esta micobacteria va a tener una replicación, ya sabemos, bueno, ya les explicarán que va a tener una replicación rápida y va a tener una replicación lenta, ¿ya? Lenta, que va a estar lenta silente, si no me equivoco, lenta silente, y va a tener una lenta persistente. O sea, lenta silente, que sería como una replicación moderada, por decirlo así, como una replicación moderada, y esta es lenta persistente. Esta es la durmiente que le llama, lenta durmiente, que va a tener una replicación
alternada, podríamos decir, por momentos se replica, por momentos no, por momentos se replica, por momentos no, ya por ponerlo así, pero eso ya les explicarán cuando lleguen las clínicas alternadas, una replicación alternada. Entonces, esta se replica, el micobacterio se va a aplicar rápidamente, moderadamente, por decirlo así, y por momentos sí, por momentos no, por momentos sí, por momentos no, por decirlo también así. Entonces, el micobacterio de replicación rápida, vamos a tenerlo ubicado aquí, en estas cavernas, en la caverna, ya que recordaban que les dije que las cavernas eran más frecuentes. Bueno, la enfermedad, la tuberculosis es más frecuente en los ápices. ¿Por qué? Porque teníamos mayor presión de oxígeno alveolar. ¿Ya? Entonces ya van a saber por qué se utiliza más, por qué se produce más en los ápices. Entonces, en esta cavernita que se ha formado aquí, tenemos que acá se va a replicar, acá estará el micobacterio, se va a replicar rápidamente. Se replica rápidamente en las cavernas. Entonces, vamos a tener aquí el medicamento que va a actuar a nivel de las cavernas como bactericida. Vamos a tener la isoniazida. ¿Ya? Esta isoniazida va a actuar a nivel de las cavernas. Va a destruir a los bacilos que tengan un metabolismo rápido, los que se ubican en las cavernas. No es el único, pero es el más potente. No es el único, pero es el más potente. ¿Ya? Esta isoniazida va a hacer que no se produzca la síntesis de ácido micólico, ¿no? Que es de la pared del micobacterio. Entonces, inhibe la síntesis de ácido micólico. Inhibe la síntesis del ácido micólico. Entonces, esto va a actuar sobre estas micobacterias de replicación de metabolismo activo, ¿ya? Esta isoniazida. Luego vamos a tener también vamos a tener bacilos que van a replicarse de una manera lenta, ¿ya? Lenta pero persistente, una manera moderada, como les había dicho, ¿ya? Estos bacilos que se van a replicar de una manera lenta, persistente, moderada, por decirlo así, van a estar dentro aquí de estos amigos, los macrófagos, ¿ya? Este macrófago que se ha fagocitado a este micobacterio que también dentro se va a replicar, y esto va, como el macrófago es un poquito más ácido su medio ambiente, bueno, dentro aquí, va a tener un metabolismo más lento. Y el que va a llegar aquí, el bactericida, que va a ser más potente, no el único, pero el más potente a nivel intracelular dentro del macrófago, pues va a ser la piracinamida. ¿Ya? La piracinamida. Tenemos que va a actuar aquí, a nivel del micobacterio intracelular. ¿Ya? Y luego tenemos también el calcio, ¿no? El calcio. Acá también vamos a tener otros micobacterios que van a estar por aquí, en el calcio. Y aquí vamos a tener medicamentos que van a... Este micobacterio va a tener un metabolismo lento durmiente, como le decía. O sea, podríamos decir, cuando se despiertan, se reproducen y luego se vuelven inactivos. Luego está otra vez reproduciéndose. Entonces, para estos que tienen ese metabolismo lento durmiente, el más bactericida más potente, pues va a ser la rifampicina. Entonces, y el etambutol, el etambutol va a ser un agente bacteriostático. ¿Ya? Va a ser un agente bacteriostático. Y esto va a estar, más que todo bactericida, va a matarlo. Y esto un poquito para lo que, porque supone que los objetivos del tratamiento de la tuberculosis obviamente es matar al micobacterio y prevenir las recurrencias o las resistencias, prevenir la resistencia. Entonces este medicamento va a actuar a nivel de prevenir las resistencias, ¿ya? Por eso es que verán que en el tratamiento en nuestro país, pues en el tratamiento de la primera fase, pues utilizamos estos cuatro medicamentos, y ya en la segunda fase el etambutol ya no se utiliza. Pero si nos fuéramos, por ejemplo, a España,
En España el tratamiento del etambutol en primera fase no lo usamos, no se usa, no se usa. ¿Por qué? Porque como la resistencia a los medicamentos es muy baja, entonces no se usa esta gente prácticamente. Una vez que demuestras que el Mycobacterium es sensible a todos, utiliza solamente estos 3. Pero en nuestro país sí se utiliza porque la tasa de resistencia es alta. Entonces se utiliza en la primera fase los 4 que ya lo verán en la clase específica. ¿Ya? Entonces, un poquito para recordar, vamos a borrar, si borramos todo eso. Ya. Entonces, para recordar un poquito. Entonces, tenemos que la isoniazida va a eliminar a los micobacterios de metabolismo activo. Luego tenemos la piracinamida, va a eliminar a los de metabolismo lento, pero que están ahí persistentes, una replicación moderada que tengan. Y luego tenemos la rifampicina, que va a ser a estos de los durmientes, podríamos decir. Entonces tenemos esto, metabolismo rápido, metabolismo moderado, lento, persistente, y esto de metabolismo durmiente. Más o menos así es el orden. Entonces, podríamos recordarlo así, ¿no? Iso, pipí, rápido, ¿no? La isoniazida, para los que tengan el metabolismo activo, piracinamida, estos aquellos que tenían el metabolismo moderado, y la rápido, esa de rifampicina sería ahí, los que tienen un metabolismo lento durmiente, podríamos decir. Entonces, por eso es que la primera línea, pues vamos a utilizar los extremos, a estos que se han replicado rápido y a estos que se me han quedado durmientes, ¿ya? Entonces yo un poco lo recordaba así, porque una manera de acordarme, hizo pipí rápido. Me acordaba a nivel de esta actuaba, ya sabía que el de rápido estaba en las cavernas, y luego ya sabía que esto estaba dentro del macrófago, y esto ya estaba en el casio, CCM, casio. Más o menos así me los acordaba. Y luego tenemos que, otra cosa que también es importante que sepamos, es un poco los efectos adversos, ¿ya? Los efectos adversos de estos medicamentos. Y por acá abajito el etambutol, porque era el bacteriostático, ¿ya? El etambutol, es el más preguntado, creo que desde 2010 pregunta creo que cada 2 años. El efecto adverso del etambutol, ¿cuál es? Etambutol. Ya está. El efecto adverso del etambutol. Neuritis óptica. Preguntado hasta la saciedad. Ya si lo preguntan más, ya no decía. La neuritis, la neuritis óptica. Ya, bacteriostático, neuritis óptica. El principal, comenzamos con los principales efectos adversos. Luego acá tenemos la isoniazida. El principal efecto de la isoniazida, el que inhibía la síntesis de los ácidos micólicos, el bactericida en las cavernas, a ese bacilo que se replica rápidamente. Entonces, esta isoniazida, ¿cuál es su principal? Tiene varios efectos adversos, pero entre los que deberían como que tenerlo más en cuenta es, aparte de la hepatotoxicidad que también hay, la neuritis periférica. ¿Ya? Porque esto, te acordarán que la isoniazida pues hace que disminuyan los niveles de la B5, de la piridoxina, y eso era causante de la neuritis periférica, ¿ya? Entonces tenemos. Luego, en la piracinamida,
que tenemos pues que esta piracinamida va a actuar ahí dentro del macrófago, sin de ese micobacterio intracelular, de ese que tenía el metabolismo lento moderado, que era persistente, pero se replicaba obviamente menos de los que tienen metabolismo activo. Esta piracinamida actúa a ese nivel de ese macrófago, a nivel intracelular, cuyo mecanismo de acción pues no está del todo establecido. Su principal efecto adverso de estos va a ser, aparte también de la patología, las náuseas, vómitos, esas cosas. Y el principal efecto adverso de la rifampicina, que actúa en el calcio, en ese micobacterio que está ahí durmiendo, que la rifampicina inhibía a la ARN polimerasa, que también participan, claro, que no hace la transcripción y no puede formar la pared celular de estas micobacterias. El efecto adverso de esta rifampicina, ¿cuál va a ser? La hepatotoxicidad, el hígado. La hepatotoxicidad, su principal efecto. Por lo menos para que tengan ahí el principal efecto pues de cada medicamento. Hepatotoxicidad, colestasis. Esto también produce hepatotoxicidad, pero el principal pues va a ser la rifampicina. La rifampicina. Entonces lo tenemos más o menos en ese orden para que un poco se acuerden de a nivel de qué actúan, de qué tipo de micobacterio, de qué tipo de replicación de micobacterio actúan, y un poquito el principal o el más sobresaliente efecto adverso que estos medicamentos puedan tener, ¿ya? Ya luego la parte de esquemas de esto ya ya desarrollado en la clase de tuberculosis, pero acá por lo menos para que sepan que tenemos estos medicamentos de primera línea, ¿ya? Y por último, pero no menos importante, tenemos a las EPI, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, las enfermedades del parénquima pulmonar difuso. Estas enfermedades en la cual tenemos que la estrella de ellas es, o mejor dicho, la más frecuente es la FPI, la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Esta es la más frecuente, y como es la más, ya de por sí estas son raras, ¿ya? Entonces, bueno, si las buscas no son tan raras, pero bueno, son menos frecuentes que las anteriores. Y de estas, la más frecuente es la FPI, por lo que las investigaciones para desarrollar fármacos contra esta enfermedad pues son escasas, porque tenemos pocos individuos que participen en ellas, y solamente los medicamentos que hay disponibles para la enfermedad pulmonar intersticial difusa van a ser utilizados o están autorizados según ficha técnica solamente para la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? En otros sitios se están utilizando, pero como parte de ensayos clínicos en otras enfermedades intersticiales, como la neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, pero como dentro de ensayos clínicos, ¿ya? Pero según ficha técnica solamente es para la pirfenidona, ¿ya? Que digo, solamente es para la FPI, ¿ya? Y el primero, podríamos decir, en desarrollarse estos medicamentos fue la pirfenidona, ¿ya? Luego, en estos medicamentos antifibróticos tenemos la pirfenidona y el teanib. ¿Qué es lo que pasa acá en el EPI? Acá recordamos, mira, acá tenemos bonito. Este que estaba por acá, ¿se acordaban? El que estaba por ahí suelto en el espacio celular, ese macrófago. Acá tenemos el amigo macrófago, que está esperando fagocitar todo lo que encuentre por ahí. Luego teníamos la célula plana para el intercambio gaseoso. Pues esta es el neumocito tipo 1. Luego tenemos aquí una célula cuboidal, que secreta el surfactante. Acá tenemos nuestro neumocito tipo 2. Entonces, esto es un parénquima normal, ¿ya? Un parénquima normal, que no está con el espacio. Entonces, aquí por acá tiene un poquito de fibras.
de fibras reticulares, fibras elásticas, o sea, el intersticio, tenemos los vasos, el endotelio, ahí está. Entonces, esto es un pulmón normal. Y en un pulmón fibrótico, un pulmón con una enfermedad del parénquima pulmonar difuso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que pues va a haber obviamente proliferación de estas células, de las células del intersticio. Va a haber aumento de células reticulares. Va a haber aumento de células reticulares van a aumentar, por lo que el espacio intersticial también va a aumentar. Aparte de esto, pues los neumocitos tipo 1 también, debido a esta proliferación que hay aquí, son también destruidos, por lo que también se va a alterar ahí la difusión. Aparte de que alteras a los neumocitos tipo 1, aumenta la barrera aumenta la barrera que va a haber entre el alveolo y el vaso sanguíneo, pues todo eso, la difusión va a estar disminuida, un poco para que ir recordando y ir concatenando, ¿ya? Entonces va a haber mucha proliferación de endotelio acá, mucha proliferación de endotelio. Entonces los medicamentos, ¿qué tienen que hacer? Inhibir esta proliferación, inhibir estos factores de crecimiento derivados de plaquetas, estos factores que hacen que los miofibroblastos proliferen y aumente aquí todo lo que es la retícula. Entonces tenemos que tener medicamentos que van a inhibir esto, ya que van a inhibir a estas células, que producen factores estimulantes de crecimiento, ya. Como les había dicho, la pirfenidona, en realidad es un inmunosupresor, ¿ya? El mecanismo por cual actúa no se sabe exactamente, pero lo que sabemos es que va a inhibir todos estos factores de crecimiento, ¿ya? Entonces podríamos decir, es el más utilizado. Aparte fue el que se descubrió primero, entonces es el más utilizado. Dentro de los efectos adversos de la pirfenidona, pues vamos a tener, los principales son síntomas digestivos, diarrea, pero habitualmente son los primeros días. Luego podríamos decir hay como un mecanismo de tolerancia y quizás disminuyendo la dosis desaparece la diarrea y otra vez volviendo a aumentar la dosis ya no vuelve a tener diarrea, pero los principales síntomas son los síntomas digestivos, de la pirfenidona. Luego tenemos el otro medicamento, es el nintedanib, que es el Esbriet, que es su nombre comercial, ¿ya? Este nintedanib, pues sí tiene su mecanismo de acción, que va a inhibir la tirosinquinasa, aquí, inhibe la tirosinquinasa, y esto va a disminuir todo el proceso inflamatorio, todo el proceso fibrótico del pulmón, ya va a disminuir también todos los factores de crecimiento, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, todo esto va a disminuir, que no haya retícula, que no es que la desaparece, porque la retícula ya ahí queda, sino evita que esto siga progresando, obviamente. Ambos medicamentos han comprobado que pues va a mejorar la capacidad pulmonar, porque si no, esto es una enfermedad progresiva y esto va a seguir aumentando hasta que el paciente va a fallecer. Por eso es que estos son enfermedades que prácticamente se consideran realmente peor que un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque por lo menos en el cáncer de pulmón pues ahora tienes un montón de arsenal terapéutico, bastantes nuevos medicamentos que han salido que te pueden prolongar la vida hasta 10 años, porque el cáncer de pulmón ya de por sí tiene una baja sobrevivencia, pero la fibrosis pulmonar pues no, tiene una sobrevida de 3 años, 2 años, en países un poco desarrollados, 1 año, acá quizás en nuestro país, porque esto comienza a proliferar y no hay quien lo detenga. Y estos medicamentos se ha visto que por lo menos detienen la proliferación, van a mejorando la capacidad pulmonar del pobre señor, van a mejorar su capacidad pulmonar, ¿ya?
También los efectos adversos del nintedanib también son los digestivos, pero son menos frecuentes. La pirfenidona se caracteriza porque casi sí o sí, casi a la mayoría les va a dar alguna diarrea en este caso. Le va a dar alguna afectación en el tubo digestivo, en el caso se va a hacer diarrea que digo. Nintedanib prácticamente no, pero también son digestivos, pero no, un poco más de náuseas de aquí, pero no más. En la pirfenidona se tiene un poquito más de cuidado. Entonces, estos son pues los principales medicamentos pues utilizados en lo que son la patología respiratoria, ¿ya? Otra cosa que también, mira, aprovechando que acá tenemos a este hombrecito cianótico. La cianosis, ¿a qué se debe? A que la sangre obviamente está desoxigenada. Y aunque creen eso también, que ya lo hemos visto, lo hemos repasado en la fisiología, también ha sido pregunta, ¿a qué se debe la cianosis? A que obviamente la hemoglobina está desoxigenada, pues eso es un color un poquito más púrpura que digo, de la sangre venosa, es un color más púrpura. Entonces, si no está cianótico, menos oxígeno, pues va a estar aquí, púrpura azul cianótico. Ahí aprovechando que tenemos este pacientito de fibrosis pulmonar, porque recordemos que como el CO2 prácticamente se difundía rápidamente, aquí lo que más se va a ver afectado va a ser el oxígeno. Entonces por eso va a haber hipoxia, estos van a estar azulitos, estos de aquí, estos fibróticos. Bueno, hemos terminado pronto porque en realidad no hay, eso es el arsenal terapéutico que tenemos. Si es que tienen alguna duda o algo que les quieran que un poquito le repase ahí, pero a ver de lo que voy repasando por acá. Entonces, recordar, ¿por qué no podía ponerle mucho oxígeno en el EPOC? Por el efecto Haldane, que es que se disocia más rápido de la hemoglobina, y por esto, que como el EPOC crónico ya prácticamente ha compensado, este CO2 ya no es su mecanismo principal de regulación, sino pasa a ser el oxígeno. Entonces, si le pongo mucho oxígeno, obviamente no voy a estimular a que respire. El cerebro va a entender, si tienes tanto oxígeno, ¿para qué quiere respirar? Entonces va a hipoventilar, preferentemente en las noches. Entonces, recordar eso. Después otra cosa por aquí, que aquí el nervio carotídeo, el cuerpo carotídeo va a llevar la vía aferente, va a ser a través del par 9, y del cuerpo óptico a través del vago, del 10. Bueno, acá tenemos esto. Seguimos retrocediendo. Bueno, ya hemos visto todos los mecanismos que van a intervenir en lo que es la ventilación, intercambio gaseoso, el transporte, la difusión capilar, los mecanismos de hipoxia. Esto también ha sido preguntado, pero también tenemos mecanismos de insuficiencia respiratoria. ¿Y alguien sabe a qué se llama insuficiencia respiratoria? ¿Cuánto tiene que estar? Bueno, por debajo de cuánto tiene que estar la presión de oxígeno. 60. Entonces, si te ponen 61, no estén en insuficiencia respiratoria. Estará hipóxico, ¿sí? Hipóxico moderado, ¿sí? Porque hipoxia grave es menos de 60, pero no está en insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces tenemos eso. Y para decir que el CO2, y se acuerdan de que la insuficiencia respiratoria pues podía ser la del tipo 1, la del tipo 2, que también podía ser hipercápnica, ¿no? Y la hipercápnica, ¿sobre cuánto tenía que estar el CO2? 45. Entonces, si te pone, qué sé yo, 43, tampoco no es. Ya está. Después para acá, bueno, esta curva que ya la hemos explicado, y que nada más me he olvidado. Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan? No. Bueno, espero que vos hayan aprendido un poquito más de lo que es fisiología,
Y esto, repasarlo y tratar de entenderlo y correlacionarlo con la clínica. Mira, si pasaba esto, ¿qué pasaba? Y asociarlo con enfermedades, ¿ya? Porque es la mejor manera de un poco acordarse, ¿ya? Y un poquito, ya que estamos aquí en el EPOC, que es algo que también me gusta mucho, sabemos que había EPOC, 2 fenotipos, ¿no? Bronquitis y el enfisematoso. En el enfisematoso, ustedes dirán, ya el enfisematoso se destruye la pared alveolar, pero en el enfisematoso también va a haber disminución del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque no solamente se destruye la pared alveolar, sino también se destruyen los capilares que hay ahí. Entonces, si mi ¿cómo se llama? Mi cociente, la perfusión disminuye, ¿qué va a pasar con este cociente? Va a aumentar. Entonces, el EPOC, el cociente de ventilación-perfusión aumenta. En el EPOC tipo enfisema. En el EPOC tipo enfisema. Porque en el EPOC tipo bronquítico, ¿qué pasaba? Mi ventilación estaba disminuida, entonces mi cociente disminuye. Entonces tiene mecanismos diferentes. Y eso se debe a la fisiopatología de estas 2 enfermedades, ¿ya? Eso también es importante que lo recuerden. La diferencia, ya luego verán en la clínica, pero esto es lo que pasa en el bronquítico, que la ventilación disminuye, y el EPOC, pues el flujo es que disminuye, porque los capilares se destruyen prácticamente. Entonces, este cociente, si esto disminuye, obviamente el cociente va a aumentar, ¿no? Porque disminuye el denominador. Y recuerden esto para que luego un poco puedan asociar en el futuro con las manifestaciones clínicas de esto. ¿Cómo es un bronquítico? ¿Cómo es un EPOC? Ya, el soplador rosado, esas cosas, ¿no? Luego ya eso lo van a ver, pero recuerden esto.